Bueno, vamos ya a ver cómo se construye un diagrama de fase y realmente qué información podemos obtener de un diagrama de fase para diferentes sistemas. Como decíamos en el vídeo anterior, podríamos hacerlo con cualquier tipo de sistema, con cualquier tipo de transformación de fase, pero lo más fácil para entender qué es lo que está pasando y para entender la información básica que se puede extraer es trabajar sobre un sistema como es la solidificación de aleaciones metálicas. Simplemente por simplicidad. Bueno, vamos a ver qué pasa si a partir de una masa fundida que tiene una determinada composición, lo que vamos haciendo es vamos extrayendo calor del sistema a una velocidad constante. Si vamos haciendo eso, lo que vamos a ir trazando son curvas de enfriamiento como estas que tenemos aquí. Estamos bajando la temperatura y por lo tanto lo que vamos haciendo es extraer calor. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Si yo tengo un sistema puro, la temperatura, según yo extraigo calor, en el sistema, por ejemplo, como este, la temperatura irá disminuyendo hasta que alcanza la temperatura de fusión, que será este punto A, si estamos en el cobre, si estamos en este punto C, si estamos en el níquel. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos a este punto A? Cuando llegamos a este punto A es que, aunque yo extraiga calor, lo que observamos es que la temperatura no se modifica. ¿Por qué? Porque se está produciendo la transformación de fase. La transformación de fase simple que hemos visto siempre. ¿Vale? Es decir, está comenzando la solidificación. Hasta que no se haya completado la solidificación, es decir, hasta que no hayamos llegado al punto B en el caso del cobre o al punto D en el caso del níquel, no se va a producir ningún cambio de temperatura. Todo el calor que hayamos extraído en los intervalos AB y CD va a corresponder a lo que antes llamábamos el calor latente de fusión. ¿Qué es lo que pasa en el sistema binario? Ya también decíamos antes, empieza la solidificación. ¿Qué es lo que ocurre? La fase líquida, si es un cobre-níquel, la fase líquida, como el cobre tiene una temperatura de fusión más baja, lo que va a pasar es que va a empezar a solidificar antes. La fase, si estamos enfriando, empezará a solidificar empezará a solidificar antes la parte del níquel, porque estamos enfriando, luego antes llegamos al que tenga temperatura de fusión más alta. ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces me aparecerá un poquito de fase sólida que es muy rica en níquel y el resto de fase líquida que va a estar enriquecida en cobre. Bueno, comienza la solidificación. El elemento que tiene la temperatura más alta solidifica antes y la fase líquida se enriquece en el otro elemento. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el elemento que tiene la temperatura de fusión más alta empieza a solidificar, ¿qué es lo que ocurre? Que la fase líquida que me queda enriquecida en el elemento que tiene la temperatura de fusión más baja. Si yo no sigo extrayendo calor, no va a progresar la solidificación. Porque ahora mismo estoy con un sistema que tiene una temperatura de solidificación más baja que la que estoy yo. Es decir, necesitamos una disminución adicional de la temperatura para que siga progresando la solidificación. ¿Vale? Esto es lo que vemos aquí. Por eso aquí, en todo este trozo en el que va progresando la solidificación, no hay cambio de temperatura. Sin embargo, aquí, en este tramo en el que se va produciendo la solidificación, sí está habiendo cambio de temperatura. Fijaos que además ya hemos puesto aquí esta notación, que es L1, L2, L3, S1, S2, S3. Bueno, ya más o menos empieza esto a aparecer un poco una curvita que teníamos antes. Luego lo va a aparecer más. ¿Vale? Bueno, volvemos a poner esto aquí. Estas son nuestras curvas. Y efectivamente, si yo uno los puntos A, L1, L2, L3, T y los puntos B, S1, S2, S3, D, que es lo que tengo, algo muy parecido a este diagrama del que hablábamos antes para la elección cobre-níquel. ¿Qué tengo aquí? Un dominio monofásico, líquido solo. ¿Qué tengo aquí? Un dominio monofásico, sólido solo. Sólido alfa, porque solamente es una fase. ¿Qué tengo aquí? La coexistencia de una fase sólida, alfa, y una fase líquida. Bueno, este es un sistema, evidentemente es un sistema muy simple. Pero de él vamos a poder aprender muchas cosas porque al ser el más simple de todo, pues podemos ver de una manera fácil qué información podemos sacar.
Vamos a ver, podemos aplicar, lo primero que podemos hacer es aplicar la regla de las fases. La regla de las fases o regla de Gibbs lo que me dice es que 1 más el número de componentes es igual al número de fases más el número de grados de libertad. ¿Vale? Bueno, pues si yo me vengo aquí y voy a determinar los grados de libertad de una elección que tiene un 60% de cobre y un 40% de níquel, es decir, estoy aquí, no, al revés, un 40% de níquel y un 60%, no sé si lo estaba diciendo bien, un 40% de níquel y un 60% de cobre. Estoy aquí. Bueno, pues entonces, en este punto, bueno, en todos los casos C es igual a 2, porque solamente tengo dos componentes. Es un sistema binario, por lo tanto C es igual a 2 siempre, hay dos componentes. Vamos a 1300 grados. 1300 grados estamos aquí arriba, ¿vale? Solo tenemos fase líquida, por encima lo mismo. Como solo tenemos fase líquida, P es igual a 1. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 2. Claro. Es decir, yo puedo variar ligeramente la composición o variar ligeramente la temperatura sin que se produzca un cambio de fase. Sin que se produzca un cambio en el estado de equilibrio del sistema. Vamos al amarillo, 1250. 1250 estamos en una zona en la que coexisten la fase líquida y la fase alfa. Por lo tanto, P es igual a 2. Eso significa que solo tengo un grado de libertad que es igual a 1. Claro, solamente puedo variar o la composición o la temperatura. No puedo variar las dos cosas, porque si varío las dos cosas me voy a salir de la zona de coexistencia de líquido más alfa. ¿Vale? No puedo hacer mucho más. Y si me vuelvo a 1200 grados, donde ya todo se ha solidificado, pues entonces de nuevo vuelvo a tener 2 grados de libertad, porque de nuevo tengo solo una fase y por lo tanto de nuevo me saldría que F es igual a 2. Es decir, que el grado de libertad que podemos determinar nos va a decir cuántas variables podemos cambiar ligeramente sin afectar las condiciones de equilibrio del sistema. ¿Vale? Eso es lo que nos va a dar el grado de libertad. Ya tenemos una primera cosa. Vamos a ver más cosas que podemos sacar del diagrama. Vamos a poder determinar la composición de la fase presente. La fase presente ya la sabemos. Bueno, pues entonces, en los dominios monofásicos son muy simples. Si esto es líquido y la composición es la que yo he puesto, C sub 0. Esto va a ocurrir aquí y esto va a ocurrir aquí. Y tendremos un sólido en el que lo normal es que se haya formado a partir de varios núcleos sólidos y que por lo tanto no sea un monocristal, sino sea un policristal. Te haya diferentes granos con diferentes orientaciones, pero todos de fase alfa. Esto es lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa en estas tres temperaturas, que son las tres temperaturas, digamos, características. Justo a la temperatura de líquidos empiezan a formarse pequeños núcleos de fase sólida que van a ser ricos en níquel. Es lo que decíamos antes, porque es el que antes ha empezado a solidificar, tiene temperatura más alta. La composición del líquido sigue siendo prácticamente la misma, porque los núcleos de sólido que se van formando son muy pequeñitos, pero van apareciendo ya núcleos. Vamos a una zona como esta. En esta zona, bueno, si lo vemos aquí, vemos que esta será la composición del líquido y prácticamente aquí es donde veremos la composición de mi fase alfa, que es muy rica en níquel, evidentemente. Vamos a una temperatura intermedia. Esta temperatura intermedia, yo estoy aquí, bueno, pues tenemos dos fases que están claramente separadas. Los núcleos sólidos que se han empezado a formar ahora son más grandes. Entonces ya siguen siendo más ricos en níquel, pero ya van siendo más grandes. ¿Cuál va a ser su composición? Pues me pones aquí y digo, vale, son sólidos. Pues, ¿qué composición son sólidos? Pues a la que corresponda a la línea de sólidos. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Fijaos que esta composición ya es menos rica en níquel que la inicial. Es decir, los núcleos de sólido que se van formando van echando níquel hacia afuera para que al final me vaya quedando una composición homogénea. Y respecto a la composición líquida, pues estará enriquecida en cobre, pero no tanto, claro. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a ver? Pues en la línea de líquidos. ¿Cómo se llaman estas líneas? Estas líneas, que son las líneas isotermas, se conocen como líneas de reparto. Si lo veis en inglés, se llaman tie lines. Tie como corbata. ¿Qué pasa justo a la temperatura de sólidos? Pues algo muy parecido a lo que pasaba a la de líquidos. Ahora los núcleos son muy grandes, prácticamente todo el material está en estado sólido, por lo tanto, la fase que tiene una composición muy próxima a la inicial va a ser la fase sólida, porque ya fase líquida me queda muy poquito. Es verdad que la fase líquida estará muy enriquecida en cobre, pero la fase sólida va a tener una composición que es muy parecida a la que teníamos al principio. ¿Vale? Con eso ya podemos determinar las tres composiciones.
pues ya sabemos algo más. Bueno, vamos a ver un ejemplo con numeritos. Una aleación cobre-níquel, en particular una aleación que tiene un 60% de cobre y un 40% de níquel. A 1300 grados estamos en una zona de dominio monofásico donde solo tenemos fase líquida y por tanto la composición de nuestra aleación en fase líquida es la que hemos dicho, 40-60. 40 de níquel, 60% de cobre. Si bajamos a 1270 grados, entonces entramos en una zona que ya es un dominio bifásico. Tenemos L más alfa, líquido y fase sólida. La composición del líquido la vamos a leer en la línea de líquidos correspondiente. A ver, aproximadamente a 1270 grados, aproximadamente estaremos por aquí. Estamos en aproximadamente un 37% de níquel, por ejemplo. Por tanto, un 63% de cobre, que es lo que leeríamos, que es lo que nos quedaría hasta el 100. Si nos vamos a la del sólido, pues nos vamos a la línea de sólidos y tenemos en torno a un 50% de níquel y un 50% de cobre. Bajamos más las temperaturas, estamos en la línea verde. En la línea verde seguimos teniendo líquido y sólido alfa, pero con composiciones diferentes. Porque como según se va enfriando, se van modificando las composiciones, van cambiando los grados de enriquecimiento de una fase y otra en los elementos, pues tienen que ir modificando la composición. Entonces, cuando estamos en el verde, en el líquidos, leemos la composición del líquido y es aproximadamente, digamos, 32% de níquel. En el sólidos leemos la composición de níquel y es aproximadamente un 45-50% de níquel. Vale, si seguimos bajando la temperatura y llegamos a otra zona monofásica, estamos en 1200, ahora tenemos solo sólido alfa y de nuevo nuestra composición tiene que ser la que habíamos puesto al principio, cobre 60, níquel 40, porque es la masa. Seguimos viendo qué más cosas podemos determinar a partir del diagrama de fase. Ya sabemos la fase presente y sabemos la composición. Hombre, sería interesante saber además qué proporción tenemos de cada fase. Bueno, a cada temperatura y a cada composición sabemos que la masa de níquel en el líquido más la fase alfa tiene que ser igual a la masa de níquel en el líquido más la masa de níquel en la fase alfa. O sea, la masa se conserva. Y lo mismo podemos hacer para el cobre. Si hacemos las fracciones de peso correspondientes, la llamamos W sub L y W sub alfa. Normalmente se utiliza esta notación porque viene de la literatura inglesa, de Waite. Vamos a fijarnos en el níquel, es irrelevante, podríamos hacerlo con el níquel o podríamos hacerlo con el cobre. Hacemos las cuentas correspondientes y vemos que, obviamente, la fracción esta tiene que ser siempre 1. El total del líquido y de alfa tiene que ser 1 y por lo tanto podemos extraer la proporción de líquido y la proporción de fase alfa a cada temperatura. Y si lo comparamos con esto, vemos que precisamente son, en este caso, OL o S, o sea, son las longitudes de estos segmentos, de los segmentos en los que queda dividida la línea de reparto, por eso se llama línea de reparto. Es decir, lo que vamos a jugar es con la distancia, la longitud del segmento, entre mi punto de constitución, C sub 0, y la línea de líquidos, o la línea de sólidos a cada una de temperatura, o L o S, y el total de la fase bidominio, del dominio bifásico, que es LS. Es decir, por una parte tendremos la proporción entre OS, que es este segmento, y el total, y por otra parte tendremos la proporción entre OL, que es este pedacito de segmento, y el total. Es decir, que de una manera muy fácil podemos también determinar cuáles son no solo las composiciones de las fases, sino también las proporciones en las que están cada una de las fases. Bueno, pues seguimos con el ejemplo que teníamos antes y ahora lo que vamos a hacer es determinar precisamente eso que acabamos de aprender, las proporciones, con los números que teníamos antes para las composiciones de alfa C sub 0, 60, 40, que es la que habíamos puesto nosotros, y las composiciones de alfa y C sub L que habíamos calculado a cada temperatura, que las tenéis aquí, pues vamos determinando. A 1270 grados tenemos un 77% de fase líquida, parece bastante razonable porque estamos a una temperatura todavía muy elevada, y un 23% de fase sólida alfa, solamente hay unos poquitos núcleos que se han formado. Si bajamos más la temperatura, tenemos menos fase líquida, porque ya tenemos casi todo en fase sólida, y estaremos en un dominio monofásico y por tanto con un 100% de sólido alfa cuando lleguemos a los 1200 grados, que ya sabemos también determinar las proporciones.
Bueno, en este caso era muy facilito porque el sistema era totalmente miscible, entonces no tenemos ningún problema. Sin embargo, no siempre los sistemas son miscibles. Cuando los sistemas no son miscibles empiezan a aparecer reacciones extrañas, empiezan a aparecer fases mixtas y cosas raras. Las reacciones fundamentales, las básicas que aparecen en los sistemas no miscibles son estas que tenéis aquí: el eutéctico, el peritéctico, el monotéctico, el eutectoide y el peritectoide. En el caso del eutéctico lo que tenemos es un líquido que bruscamente en este punto, aquí está la transición, pasa a ser una fase, pasa de ser fase líquida a ser alfa más beta, dos fases sólidas separadas. En el caso del peritéctico, una fase sólida más un líquido, si estamos aquí en este punto, pasa a ser una fase sólida pero distinta. El monotéctico, tenemos una fase líquida, L1, otra fase líquida, L2, que son distintas, composiciones diferentes, y lo que ocurre es que esta fase L1, al pasar por este punto, se transforma en una fase L2 diferente y una fase sólida alfa. En el eutectoide es similar al eutéctico, pero entre fases sólidas, es decir, una fase sólida se separa en dos fases sólidas distintas, y el peritectoide es similar al peritéctico, pero de nuevo, dos fases sólidas se separan en una sola fase o se transforman, se juntan, se forman una sola fase sólida distinta de las dos anteriores. Esto da lugar a diagramas francamente muy complicados, pero sobre todo muy complicados así a primera vista, luego ya no son tan complicados. Por ejemplo, ejemplos de sistemas eutécticos. Pues tenemos el cobre-plata, tenemos el plomo-estaño. Vamos a ver qué tenemos aquí. En el sistema de cobre-plata tenemos una primera línea, la línea de líquidos, ¿vale? Es decir, hasta esta concentración, que es un 70% en plata más o menos, hasta esta concentración, cuando bajemos la temperatura y alcancemos este punto, empieza a producirse la nucleación de la formación de núcleos sólidos y empezamos a tener consistencia de líquido más alfa, ¿vale? Una fase alfa. Si seguimos bajando la temperatura, lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos fases sólidas, alfa y beta. Si venimos por aquí, pues vamos a tener líquido más alfa, o líquido más alfa, líquido más alfa, líquido. Pero cuando llegamos aquí, pasamos el límite de solubilidad. Y entonces aquí tenemos una fase, esto en realidad sería la línea de sólidos. Seguimos por aquí, tenemos una sola fase líquida, y cuando pasamos por aquí, como decía, pasamos el límite de solubilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empieza a precipitar una segunda fase y nos vuelve a aparecer fase alfa más fase beta. Si estamos aquí, lo mismo, pero con las fases cambiadas. Si venimos por aquí, tendremos líquido, empieza a solidificar, líquido más beta. Seguimos solidificando, solo fase beta, solo fase beta, solo fase beta. Y aquí pasamos la línea de Solbus, es decir, el límite de solubilidad, y volvemos a tener alfa más beta, dos fases sólidas. En estos intermedios, claro, tenemos aquí este punto singular. En este punto singular, ¿qué es lo que ocurre? Que si venimos exactamente a esta composición, que es la composición eutéctica, al llegar a esta temperatura, que es la temperatura eutéctica, el sistema hace plof, y de repente dejamos de tener una fase líquida y vamos a tener dos fases sólidas distintas y perfectamente distinguibles. Y eso hace que en esta rama y en esta rama vayamos a tener una consistencia de un líquido con una fase, y en esta rama una consistencia de un líquido con otra fase. Si bajamos de la temperatura eutéctica, la parte que había solidificado sigue solidificando, pero el líquido que me queda lo va a hacer con la composición eutéctica. Aquí la parte de fase alfa que había solidificado va a seguir solidificado, pero el líquido que me queda va a solidificar con fase eutéctica, y por lo tanto tendré una fase alfa más una fase beta, igual que aquí. Lo mismo ocurre en el sistema plomo-estaño. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí la solubilidad es un poquitín mayor, pero sin embargo aquí la solubilidad es muy pequeñita, prácticamente es imposible. O sea, la zona de monofásica de sólido es muy pequeñita en las selecciones que son ricas en estaño. El plomo y el estaño no son bastante insolubles. Si nos fijamos en la microestructura, vamos a fijarnos en la microestructura en esta zona de aquí, pues entonces aquí tendríamos líquido. Estamos aquí en esta aleación, ¿vale? Estamos en esta aleación que va bajando por una zona que está fuera de la zona de Solbus.
pasamos la línea de líquidos, por tanto empiezan a nuclear núcleos sólidos, pasamos la línea de sólidos, por lo tanto se nos ha nucleado el sólido completamente, tenemos solo fase sólida y llegamos a enfriar y enfriamos porque solo tenemos fase sólida. Vamos a ver qué pasa si nos venimos a otra composición, como por ejemplo esta. Pues si nos venimos a una composición como esta, tenemos fase líquida, venimos hasta aquí, líquidos. Bien, empiezan a nuclear núcleos sólidos. Por tanto, si estamos en un punto como este, pues tendremos núcleos sólidos relativamente grandes. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Aquí estaremos con el material completamente solidificado en fase alfa, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos aquí pasamos la línea de Solbus, es decir, deja de ser soluble completamente y por lo tanto precipita una segunda fase, que es una fase beta, que son en este caso estos piquitos azules que se ven por aquí. Ya tendríamos una precipitación, una segunda fase. Si estamos en una composición hipoeutéctica, entonces las microestructuras van a ser un poquito distintas. Si estamos en la sección hipoeutéctica, eutéctica o hipereutéctica. Es decir, estamos a la izquierda o a la derecha o justo en el punto eutéctico. Si estamos aquí en la zona hipoeutéctica, es decir, composiciones inferiores a la que corresponde el eutéctico, entonces, por ejemplo esta, tenemos líquido, empiezan a formarse los núcleos de sólido, siguen formándose los núcleos de sólido, ya son más grandes, y ahora al pasar por la temperatura eutéctica, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los núcleos de sólido que yo ya tenía formados, se quedan formados. Pero toda la fase líquida que todavía me quedaba, directamente transita en forma de fase alfa más fase beta. Y para que esa transición pueda darse en condiciones próximas al equilibrio, la microestructura es una microestructura lamelar. ¿Por qué tiene que ser una estructura lamelar? Para que los compuestos que tienen que migrar, que tienen que difundirse para ir homogeneizando composiciones, no tengan que difundir sobre longitudes muy largas. Si tuvieran que difundir desde desde mazacotes muy gordos, la difusión es muy lenta y no daría tiempo que se produjera la transición en equilibrio. Con esta estructura, pues cada átomo, si esta lasca tiene que soltar más, en este caso estaño, para, por ejemplo, las rojas, que son las que son más ricas en plomo, pues son más ricas en plomo, tienen que soltar estaño para hacerse más ricas en plomo, pues van soltando estaño que lo van cogiendo en las lascas azules. Pero cada lasca es finita y por lo tanto sí que le da tiempo a hacer esa fase de recuperación, ese proceso de difusión. Esto sería el esquema y esto es una micrografía real. Esto sería la alfa que se conoce como alfa prima o alfa proeutéctica. Esos núcleos ya están formados y después toda la fase que solidifica y que solidifica en la forma de lamelas. En la realidad no son tan regulares como en los esquemas, pero bueno. En el caso de la composición eutéctica, lo que ocurre es que como llegamos hasta el punto eutéctico con toda la fase líquida y toda la transición a fase sólida es simultánea para las dos fases, para la fase alfa y para la fase beta, todo el sistema tiene que nuclear en forma laminar. Entonces, todo el sistema forma este tipo de estructuras lamelares desde las que es más fácil que se produzcan las difusiones necesarias para que las composiciones se homogeneicen. Bueno, de nuevo nos vamos a aplicar la regla de la palanca, que ya sabemos cómo podemos aplicar, nos vamos a las composiciones eutécticas y entonces podemos determinar de nuevo, imponiendo la composición de la masa, de nuevo podemos determinar cuáles son las proporciones de fase eutéctica, las proporciones de fase líquida, que estarán marcadas aquí, las proporciones de fase líquida, de fase sólida primaria y las proporciones de fase alfa y de fase beta ya eutécticas. Esta alfa prima es la primaria o proeutéctico y estas fases son las fases eutécticas. Lo mismo haríamos, en vez de en esta zona de aquí para las hipoeutécticas, tendríamos en esta zona de aquí para las hipereutécticas y entonces los núcleos, la fase primaria no sería alfa, sino que sería fase beta. Bueno, lo que decíamos, porque es necesaria la estructura de laminillas para favorecer la difusión. Y bueno, tenemos ejemplos como los aceros, en el caso de los aceros. El acero es una aleación de hierro con muy poquito contenido en carbono.
este límite es 670 y a partir de aquí ya no se considera acero, ya es un carburo de hierro, ya no se considera más acero. Estos son aceros de muy alto contenido en carbono, normalmente los aceros nos estamos moviendo en esta zona de aquí, por debajo del 2%. Fijaos que aquí tenemos un punto eutéctico, porque tenemos un líquido y aquí tenemos dos fases, una fase que es la fase alfa o la fase gamma, esta es una fase gamma, y otra fase que es el carburo de hierro, que es una fase cementita. Y aquí tenemos otra de esas reacciones que mencionábamos antes, que es un eutectoide. Es un eutectoide porque tenemos una fase sólida, que es la austenita, que es el hierro con el contenido de un carbono que corresponda, en este caso 0,76, y al llegar aquí se transforma en dos fases sólidas diferentes, que son la fase alfa, que es la ferrita, y la fase de carburo de hierro, que es la cementita. Si consideramos las micrografías reales, fijaos cómo efectivamente las microestructuras que presentan una aleación hipoeutéctica, una aleación hipereutéctica o una aleación eutéctica son completamente diferentes, porque las fases que se han ido formando durante la curva de enfriamiento son completamente distintas. Bueno, el sistema de hierro-carbono es relativamente fácil. Dentro de los eutécticos es un sistema que es, los que veíamos antes del estaño-plomo, por ejemplo, son sistemas relativamente simples en el sentido de que básicamente pues, lo que tienen es un eutectoide o un eutéctico y poco más. Sin embargo, hay sistemas que son mucho más complicados, en los que pues, aparecen muchas más fases, aparecen campos mucho más asimétricos, por ejemplo, en este caso el magnesio-plomo. Fijaos cómo el magnesio, el límite de solubilidad del plomo en magnesio y el límite de solubilidad del magnesio en plomo no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, aquí el magnesio puede admitir mucho plomo, pero el plomo puede admitir muy poquito magnesio. En el momento que le echamos un poquito de magnesio, ya no funciona. Vemos, aquí tenemos un eutéctico, pero aquí tenemos un peritéctico, aquí tenemos una transformación que se llama congruente, que es una transformación que no conlleva cambio de fase, es decir, que tenemos mucha variedad. En el sistema níquel-titanio también es un sistema bastante complejo en el que tenemos pues, un eutéctico, tenemos un peritéctico, tenemos un monotéctico, es decir, hay muchos diferentes tipos de transformaciones. Y uno de los más complejos, de los más completos, que es el cobre-zinc. El diagrama del cobre-zinc es uno de los más complejos, pero también es verdad que, hombre, normalmente uno sabe qué composición está, entonces no hay que estudiar todo el diagrama de golpe, lo que estudiamos la zona del diagrama que nos interese en función del rango de composiciones en el que nos estemos moviendo. Pero fijaos como aquí hay un montón de campos de fases diferentes y por tanto esta estructura es un poquitín, el estudio de esta microestructura sería un poquitín más complicado, de lugar a microestructuras bastante complejas. Volvemos al principio, ¿vale? Ya hemos interpretado los diagramas, volvemos al principio. Pero si la fuerza motriz era cero, cuando estábamos diciendo que cuando llegamos al punto de fusión, delta de G es igual a cero, y por tanto no hay razón para que el sistema transite de un estado a otro. Si va a estar igual de a gusto en los dos estados, ¿por qué se va a mover? Pero sin embargo se produce el cambio. Hombre, la respuesta es que sí, obviamente se produce el cambio. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que si estamos precisamente a esa temperatura, exactamente a la temperatura del cambio de fase, el cambio se va a producir, pero no lo vamos a ver. El cambio se va a producir a tiempos infinitos. Entonces va a ser muy, muy, muy difícil que realmente llegue a darse la transformación de fase. Va a llevar un tiempo infinito. Por debajo, una fase es estable, por encima la otra fase es estable, pero en ese punto las dos fases son estables. Entonces, ¿cómo puede producirse el cambio? La única forma de que se produzca el cambio es que, hombre, los sistemas no son perfectos y siempre va a haber fluctuaciones térmicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una de estas fluctuaciones térmicas va a ser suficientemente grande como para separarnos el sistema del punto de equilibrio y entonces sí es favorable que se produzca la transición. Pero vamos a necesitar una fluctuación térmica muy grande, relativamente grande, o vamos a necesitar forzar nosotros esa fluctuación térmica. Bueno, pues eso es lo que nos hace que entremos en lo que se conocen los procesos de nucleación, que en realidad ya hemos hablado de ellos. Claro, si se produce una nucleación térmica, una fluctuación térmica que es muy pequeñita, esas se están produciendo constantemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a formar un núcleo sólido pequeñito.
cuando se forma el núcleo sólido pequeñito, se va a producir una disminución en la energía libre que corresponde a la disminución de energía libre de la parte del sistema que ha experimentado la transición, ¿vale? Pero por otra parte, eso es un volumen, por eso va a venir como esto. Pero por otra parte, se va a producir un aumento de energía superficial que está asociado a que me ha aparecido aquí una intercarga, esto antes no estaba. Y me ha costado una energía generarlo. Y esa va con el área, es decir, 4πr². ¿Qué es lo que pasa? Si la fluctuación térmica es muy pequeñita, lo que va a pasar, y ahora vamos a ver por qué, si la fluctuación térmica es muy pequeñita, este núcleo sólido se forma, se deshace, se forma, se deshace, y permanecemos en estado líquido. Si la fluctuación es un poquitín más grande y yo consigo que este núcleo sólido sea un poquitín más grande, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente. Claro, la energía superficial varía con R2. Aumenta con R2. La energía de Gibbs, la disminución de la energía de Gibbs, disminuye con R3. Pues si la sumamos las dos, porque vamos a tener las dos, ¿qué es lo que va a pasar? Que para radios pequeños predomina la energía superficial y por lo tanto el núcleo no es estable, pero para radios un poquitín más grandes predomina la disminución de la energía libre debido al cambio de fase y el núcleo se transforma en un núcleo estable. Es decir, tenemos un radio crítico. Por debajo de ese radio crítico no se produce nucleación estable, por encima sí que se produce nucleación estable. Claro, todo eso lo podemos calcular. Podemos calcular los radios, nucleación homogénea, nucleación heterogénea, podemos calcular todas estas cosas, podemos ver qué es lo que pasa con los radios críticos, podemos hacer todas estas cuentas y al final podemos calcular tanto el radio crítico como la energía crítica, el cambio de energía crítica que necesitamos para que se produzca la transformación. Y aquí nos sacamos el conejito de la chistera. Bien. Es cierto que yo puedo dejar que el sistema por sí mismo evolucione a base de fluctuaciones térmicas, pero también es cierto que yo puedo producir en el sistema un pequeño grado de sobreenfriamiento o un pequeño grado de sobrecalentamiento que me lleve los tiempos de transición a valores finitos. Y entonces ahora retomamos aquello que decíamos ya hace unas cuantas transparencias cuando hablábamos que la entalpía, el calor latente, era proporcional a la diferencia entre la temperatura de transición y la temperatura real a la que se produce la transición. Aquí tenemos esa temperatura real a la que se produce la transición. Efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuanto mayor sea esa diferencia, ese grado de enfriamiento o ese grado de sobrecalentamiento, mayor va a ser el cambio en energía libre y más rápida va a ser la transformación. Es cierto que hay un valor crítico, que obviamente va a depender de este término, pero, ojo, que va con t cuadrado. Es decir, que va a ser relativamente rápido. Bueno, alguna vez probablemente os habrá pasado que si habéis sacado una botella al congelador y ves cómo se congela de repente, ¿no? Bueno, pues este vídeo no va a funcionar. En las transparencias tenéis el enlace al vídeo. Os recomiendo que miréis el vídeo y veáis lo que pasa, porque aquí incrustado dentro de este vídeo no me funciona. Bueno, y si los núcleos no son tan perfectos como nosotros hemos dicho, es decir, claro, yo he puesto, si os dais cuenta, yo he puesto una vasija con líquido y el núcleo en toda la mitad, sin rozar con nadie. Porque claro, yo no puedo tener líquido así, tengo que tener una vasija. Si me voy a la pared de la vasija, pues entonces resulta que se van a formar los núcleos y vamos a tener una situación como esta, porque vamos a tener, por una parte, el cambio de energía libre asociado a la transición, pero por otra parte vamos a tener una serie de energías interfaciales que van a depender, en este caso, pues de esta transformación, de esta componente, la sólido-líquido, que es esta, la del líquido con la capa o la del sólido con la capa, con el borde de la cacerola o con lo que sea, ¿vale? Entonces aquí hablamos de nucleación heterogénea. Es heterogénea porque hay una parte de esas moléculas de ese núcleo que se está formando
que tienen un entorno distinto del resto, ¿vale? Evidentemente, en nucleación heterogénea, la barrera de nucleación es un poquitín más pequeña que en nucleación homogénea, y entonces, bueno, pues se producen las nucleaciones un poco antes. Y el ejemplo, o sea, esto se puede ver muy bien y seguro que lo habéis visto millones de veces, si os ponéis a cocer pasta o hacer cualquier cosa y ponéis una cacerola a hervir, ya veréis que no hierve homogéneamente. Poner a calentar, vais a ver que no hierve homogéneamente y vais a ver dónde comienza la ebullición. Así que os recomiendo que hagáis vosotros vuestro propio vídeo.